Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hola misionero, bienvenido a este espacio llamado En el Corazón de los Santos. Te invito para que antes de empezar pongamos este ratico en las manos de Jesús. Te invito para que cierres tus ojos. Vamos a decir el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios y llena en este momento este lugar. Ábrenos los oídos del corazón para entender las palabras que Jesús en este día nos quiere regalar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, el día de hoy hemos querido traerles un santazo, un doctor de la iglesia. Pero todavía no les voy a decir el nombre, sino ustedes irán adivinando o ya yo les diré con el tiempo el santo, a ver si ustedes adivinan. El santo del que vamos a hablar el día de hoy es un santo que nació más o menos por allá en el 13 de noviembre del año 354 en Tagasté. Ni idea. Bueno, Tagasté era una ciudad del antiguo reino de Numidia y en ese entonces reinaba Constantino II y en la Roma de San Pedro, del apóstol, estaba en ese momento libertándolo San Liberio. ¿Ni idea? Bueno. La familia de este santo era una familia de dos hermanos. Él era el mayor de dos hermanos. Tenía a su mamá y a su papá. Su mamá era una mujer completamente devota, era una mujer cristiana que provenía también de una familia cristiana. Su madre se llamaba Mónica, que con el futuro ya se convertiría en Santa Mónica. Era una mujer que desde los momentos en los que empezó a tener conciencia en su niñez, inclusive hasta desde el momento de que nació, lo estuvo llevando sobre una doctrina cristiana. Mientras tanto, su padre era más bien un pagano, era más bien una persona que poco creía. Y también era una persona de un temperamento bastante fuerte. ¿Saben de quién hablo? Vamos a hablar de San Agustín de Hipona. Bueno, como les decía, la relación que tenía San Agustín con su padre no era bastante buena, ya que era una persona, su padre, que se llamaba Patricio, era una persona bastante mundana, bastante pagana. Además, cometía adulterio con su mamá y eran cosas que él no soportaba y juzgaba. Sin embargo, cabe resaltar que aunque el papá era una persona bastante colérica, de un temperamento bastante alto, era también una persona muy generosa y muy dulce, y se sacrificó muchísimo durante toda su vida para poderle dar los estudios a San Agustín que tuvo durante su vida. Por otro lado, su madre, una persona completamente devota, completamente cristiana,
una persona entregada completamente a Dios, no volvió a conocer hombre en su vida más que solamente su esposo, consagró su vida completamente a Jesús. Durante toda la niñez y crecimiento de San Agustín, intentó inculcarlo, oraba fuertemente a Dios para que su hijo no se descarrilara o tomara malos pasos. Cabe resaltar que San Agustín es un santo lleno de mucha amabilidad, es un santo muy cordial. En la elocuencia de su discurso logra convencer tanto a las personas y sentirlas tan cercanas a él, tan conectadas con lo que dice, que por eso logra ser del agrado para muchas personas. Sin embargo, este discurso sería una de las principales puertas que le ocasionaría más adelante tantos problemas en su vida. La niñez de San Agustín fue una niñez bastante ajetreada, bastante alejada de Dios, en la cual él cometió dos delitos o dos pecados, que fueron la mentira y el hurto. Él cuenta que alguna vez, estando en su ciudad natal, con algunos amigos, en más o menos a la madrugada, decidieron ir a un lugar donde habían muchos árboles de peras. Y estando allá, se robaron una gran cantidad de peras al señor que pues las cuidaba o al dueño de las peras. Y él contaba que no era porque necesitaran peras para comer, porque tuvieran alguna dificultad. Era más bien por el simple deseo de robar, por la simple satisfacción de sentir el reconocimiento social al haber cometido algo que no estaba permitido. Esta conducta, que lo acompañó toda su adolescencia, más o menos hasta los 16 años, hacía sufrir inmensamente a su mamá. San Agustín, muy dentro de su corazón, sentía bastante que algo, que en su conciencia, algo no le dejaba estar bien. Sin embargo, no quería escuchar que era realmente la voz de Dios. Más o menos hasta el año 371, llega a Cartago a estudiar Derecho, a estudiar abogacía. Él llega a Cartago gracias a la ayuda de un ciudadano de donde él nació, llamado Romaniano, el cual, por la intercesión de su madre y por la ayuda, logra convencerlo de que le ayuda económicamente para que pueda viajar y realizar sus estudios. Cuando llega a Cartago, él vivió en la casa de un amigo con el cual hasta los últimos días de su vida vivió, que se llamaba Valerio. Valerio era una persona bastante adinerada, pero llevaba una vida de completos vicios, de completa lujuria, de vanidades, de muchas cosas ostentosas, que poco a poco fueron llevando a San Agustín también a ese estilo de vida. Cuando él salió para Cartago, su mamá le pidió y le aconsejó: hijo, cuídate por favor de la fornicación, valora a las mujeres, y especialmente le pidió que se cuidara del adulterio. En ese momento, el santo no quiso escuchar esas palabras de su madre, pensando que de pronto eran solamente unas palabras de una mamá conservadora, de una mamá un poco fanática, pero con el tiempo también se daría cuenta que esas palabras de su madre no eran realmente su madre, sino era Dios queriendo prevenirlo de lo que le esperaba en Cartago. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estando aquí en Cartago, él llegó a ser un gran abogado. Llegó a tener un discurso espectacular, convencía a todas las personas con lo que decía. Tanto era así que muchas veces él convencía de verdadero a los jueces de cosas que realmente no eran verdaderas. Es decir, una persona que había cometido un delito y ante los ojos de la ley, ante los ojos de Dios, debía ser castigada, él convencía a los jueces de que no tenía pecado alguno o no tenía ningún delito por pagar. Y con este discurso, salvando a personas que realmente deberían pagar, mucha gente inocente murió, mucha gente quedó en libertad cuando realmente debería pagar. En este afán desenfrenado que desde pequeño lo tenía por buscar la razón, buscar la verdad, San Agustín dijo que quería encontrar a Dios por medio de la razón, pero quería encontrar a Dios por medio de los hechos humanos y no a través de la vida interior y del corazón.
en la vida interior de las personas, en el corazón inclusive de él, porque sin él saberlo, Dios ya se encontraba desde el momento en que nació dentro de su vientre, dentro de su corazón. San Agustín desde muy pequeño juzgaba el porqué de las cosas. Siempre tuvo un deseo desenfrenado de entender por qué las cosas son así, cuál es la verdad absoluta. Inclusive desde pequeño en su infancia, él con este deseo se ponía incluso a pensar en sus propios pensamientos, tanto así que llegaba a pensar en por qué él tenía que obedecer a sus profesores y a sus padres. Siempre estuvo cuestionando bastante y aunque desde su nacimiento tuvo un crecimiento orientado al cristianismo, pero nunca lo quiso entender, nunca lo quiso adoptar, por más que su mamá inclusive tuvo ayuda de algunos obispos muy importantes y muy doctos de la iglesia en ese entonces, pero él no quiso escuchar. Sin embargo, siempre tuvo cierto interés bastante fuerte por conocer la vida cristiana. Y después de Dios, nadie como Dios, nadie como María. En esta búsqueda de la razón, en esta búsqueda de la verdad, y al ver que no la hallaba, él decide volverse seguidor de Mani. Era una doctrina maniquista más bien esotérica, completamente distinta a las doctrinas cristianas. Y estando aquí empieza a encontrar de cierta forma una verdad que tampoco lo complementaba al 100% como él lo esperaba. Bueno, resulta que estando en Cartago, él conoce a Cálida. Cálida era una mujer, una esclava, que se le fue asignada tan pronto él llegó a Cartago, a la casa de su amigo Valerio. Con esta mujer Cálida, él vivió aproximadamente 15 años. Con ella tuvo un hijo, más o menos hasta los 27 años. Bueno, más o menos a los 28 años, su amigo Valerio, por el que vivió, le propone que se vayan a Roma a buscar conseguir un trabajo que estaban ofreciendo en ese entonces. Estaban ofreciendo el trabajo de ser el orador del emperador. En ese entonces el emperador que reinaba en este tiempo era un niño, porque su padre había muerto. Entonces necesitaba a alguien que fuera la voz de él ante todo su pueblo, ante todo el imperio. Estando en Roma, en efecto, se ganan el premio, se ganan el trabajo, San Agustín junto con su amigo Valerio, y viajan a Milán, donde se encontraba el emperador. Principalmente, ya él había conseguido ser el orador de la corte. ¿Cuál era el principal trabajo de él? Los postulados del emperador de ese entonces, que más bien eran los postulados de su madre, porque él era un niño, entonces no tenía tanto voz, entonces la que tomaba las decisiones era realmente su mamá, era que estaban completamente en contra de San Ambrosio. ¿Quién era San Ambrosio? Era el obispo en ese momento de Milán. Ellos tenían una disputa bastante fuerte respecto a los postulados que el uno y el otro decían, porque estaban completamente en contra de las doctrinas cristianas que San Ambrosio, obispo católico, desarrollaba con todos sus pueblos, con toda su gente, y que también convencía bastante con su oratorio. Este era básicamente el trabajo de San Agustín, proponer las cosas que estuvieran a favor del emperador y en contra de San Ambrosio. Cabe resaltar que aunque su trabajo era en contra de San Ambrosio, más adelante San Ambrosio sería una persona que impulsaría bastantísimo a San Agustín a conocer la vida cristiana. Va a ser una de las personas que más lo va a acercar a Dios con su ejemplo, con su oratoria y con su elocuencia. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, resulta que estando en Milán, Cálida, la mujer con la que tuvo un hijo y con la que vivió aproximadamente 15 años, lo abandona. Porque se dio cuenta que por la condición social que ellos vivían en ese entonces, a él y a su hijo le convenía o le iría muchísimo mejor si ella no estaba, ya que por la condición de esclava ellos no podían casarse. Y por el reconocimiento y el crecimiento que estaba teniendo San Agustín en ese momento, necesitaba de cierta forma como despegarse de ella para poder crecer aún más y tener mucho más reconocimiento ante la sociedad. Ella lo abandona, regresa a África, que es donde nació, y allá consagra su vida completamente a Cristo, no vuelve a conocer hombre alguno y muere en gracia de Dios. Bueno, resulta que en una de sus oratorias, San Agustín, hablando en
en el imperio, frente a toda la gente del emperador, le propone y le dice al emperador que él tiene todo el derecho, por el puesto de emperador, de tomar posesión y de requisar todas y cada una de las posesiones que se encuentren dentro de la Basílica de Milán, la cual estaba bajo la supervisión y bajo el cuidado de San Ambrosio. Al convencer al emperador de esta idea con su oratoria, una noche varios soldados romanos se han ido hasta la Basílica de Milán a entrar en ella y a saquear todo lo que habían, a destruirlo todo, más bien por un odio hacia el cristianismo y también por querer mantener una soberanía sobre el pueblo. Esa noche se encontraban bastantes cristianos desarmados afuera de la basílica, impidiendo que entraran a ella y que la destrozaran. Entre ese gentío cristiano que se encontraba afuera estaba San Ambrosio liderándolo, y se encontraba también la madre Santa Mónica de San Agustín. Esta noche entraron a la basílica, esa noche la destrozaron y saquearon muchísimas cosas. Y esa fue la noche en la que San Agustín se dio cuenta que por culpa suya habían muerto bastantes inocentes, que ya había hecho bastante daño, que había tenido una vida completamente deshonrosa, llena de vanidades, llena de vicios, llena de mucho pecado, llena de mucha soberbia. San Agustín tuvo una vida bastante lujuriosa, lo rodearon las mujeres, lo rodearon las famas, lo rodearon las riquezas, lo rodeaba el reconocimiento social, pero siempre estuvo en su vida, siempre tuvo un afán desenfrenado de encontrar la razón, de encontrar la verdad, porque sentía que algo le faltaba. Nunca era pleno, nunca tenía la felicidad completa, a pesar de que tenía todas y cada una de las glorias que el mundo le puede dar, pero no entendía que eran simplemente glorias efímeras, glorias que no perdurarían nunca en su vida. Esa noche que entraron a la Basílica de Milán, él se sintió tocado por Dios. Él sintió por fin el dolor y el peso de sus pecados. Ese día, en su desespero, en su cólera, en su soberbia, peleó muy fuertemente con su madre, tanto que la echó de Milán. Pero ese día, a pesar de la disputa con su madre, él sintió por fin que Dios lo estaba tocando, que Dios lo estaba hablando, y sintió un deseo ardiente de volver a empezar su vida, de acercarse al cristianismo. Ya San Agustín se había dado cuenta que él realmente no era feliz, que él realmente esa vida que llevaba no lo estaba haciendo feliz, no lo estaba haciendo una persona plena. Y aquí, más o menos a los 30 años aproximadamente de San Agustín, empieza su camino de conversión. Él tenía ya en su corazón un ardiente deseo de conocer a Dios. Él quería conocerlo. Sin embargo, él seguía sintiendo aún todavía cierto odio a San Agustín, a San Ambrosio, porque él veía de cierto modo que tenía que arrodillársele a San Ambrosio. Él no comprendía la grandeza de orarle a Dios. Él creía que era simplemente arrodillársele a San Ambrosio. A principios del año 386, él en su sufrimiento de querer hallar respuestas, porque aunque ya no era maniqueísta, la doctrina esotérica a la que él perteneció, aún así seguía sin encontrarle sentido a nuestra espiritualidad cristiana. Él ya estaba estudiando y era una persona bastante inteligente y estaba buscando respuestas en el cristianismo. Sin embargo, la espiritualidad nuestra y la forma como la desarrollaban en ese entonces le parecía poco lógica. Entonces, después de leer muchos libros, después de leer muchos postulados, él se dio cuenta que realmente el principal factor que a él le faltaba era la humildad. Como su estado de ánimo, como las cosas que le estaban pasando en su vida, con ese desorden que tenía en la cabeza, no podía tener paz y tranquilidad, él decidió buscar ayuda. Entonces él busca ayuda en una persona que se llama San Cipriano. San Cipriano era una persona que desde muy pequeño consagró su vida a Jesús. En ese entonces, cuando San Agustín se acerca a pedirle su consejo,
San Cipriano ya era una persona bastante anciana. Entonces él decía, bueno, este señor ha vivido toda su vida a la gracia de Dios, a cumplir su evangelio, entonces seguramente él podrá ayudarme en muchísimas cosas que yo le pueda preguntar. Él puede ya ser bastante docto en algunos temas que yo necesite saber respuestas. En efecto, después de tener esta conversación con San Cipriano, de que escuchara sus consejos, de que él pudiera desahogarse, San Agustín terminó con un deseo ardiente de volverse cristiano. Y después de Dios, nadie como María. Había un problema muy grande con San Agustín, y era que él tenía un pasado que lo atormentaba bastante. Claramente, cuando él tuvo ese momento en el que por fin se dejó tocar por Dios, él tuvo un fuerte rechazo por la sociedad. Ya hemos hablado de que San Agustín era una persona que era de alto reconocimiento, tenía una posición social bastante alta, las mujeres le llovían, no le faltaban riquezas, tenía posición social, tenía una masa de gente que lo seguía. Cuando él decide separarse del emperador y empezar a buscar de Cristo una doctrina que toda su vida había detestado y había evitado seguir, tuvo un fuerte rechazo. El emperador le dijo que nadie más volvería a usar su discurso, y junto con él, su amigo Valerio, fueron expulsados del lugar donde se encuentra el emperador con toda su gente. Tuvo un fuerte rechazo. Sin embargo, a pesar de los rechazos humanos que estaba teniendo en ese momento, San Agustín también tenía una cruz muy grande, y era su pasado, era todo lo que había cometido, porque no era capaz de morir a ese hombre viejo, no era capaz de morir a las costumbres que llevaba. ¿Cuántas veces nosotros, hermano misionero, no hemos sido capaces de soltar esa vida pasada? No hemos sido capaces de por fin morir a ese hombre viejo, morir a nuestros vicios pasados, morir a nuestra vida mundana, morir a esos placeres vanos que nos dan una felicidad efímera. ¿Por cuántas veces no hemos sido capaces de soltar completamente esas cosas que nos pesan en nuestro corazón para permitir que Jesús moldee a su manera todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo? Esa era la angustia que tenía San Agustín. Él no era capaz de soltar su pasado. Y después de Dios, nadie como María. Tardíamente, San Agustín amó a Dios. Tardíamente Dios le quitó la ceguera. Tardíamente Dios le tocó, pero finalmente le dio la paz que él estaba buscando. Los planes del santo eran volver a África. Él quería llegar a África con su madre, con su hijo, y quería dedicar una vida completamente al claustro. Quería tener una vida de contemplación privada, quería pasar su tiempo estudiando, quería pasarse escribiendo, porque él no se sentía digno de ser sacerdote. Y porque además la pena y la vergüenza de todos los pecados que había cometido le rondaban diariamente la cabeza. Por eso él prefería estar encerrado por el resto de su vida y no tener que darle la cara a los demás. Sin embargo, cuando él deja Milán, él se convierte en un sacerdote y fue durante varios años obispo de Milán. Hacia el año 405 más o menos, ya había escrito varias confesiones. Todo esto que estamos hablando hace parte de todas las confesiones de San Agustín. Él tenía ganas en este 405 de escribir un libro, y era un libro que lo que buscaba era defenderse frente a las acusaciones y frente a los comentarios del Imperio Romano y de la gente. Es decir, él quería escribir un libro que se defendiera contra los mismos comentarios y los mismos postulados que él en contra de la Iglesia cristiana católica había hecho durante toda su vida, y quería llamarlo La Ciudad de Dios. Bueno, en su proceso de conversión, Dios ya había sacado a su corazón de donde difícilmente él podía sacar sus letras. Es decir, desde el momento en que San Agustín se dejó realmente tocar por Dios, Dios sacó su corazón de ese mundo en el que vivía. Dios sacó su corazón de ese mundo de riquezas, ese mundo de placeres vanos. Sin embargo, por el contexto y como hemos dicho, el reconocimiento que tenía,
Él no podía tan fácilmente desprenderse de ese mundo, pero puso su confianza en Dios y Dios lo sacó completamente de ese mundo. Bueno, San Agustín tuvo 3 conversiones principales, cada una importante, cada una llegó a la otra. Cada una lo ayudó a crecer mucho más y acercarse completamente a Dios. La primera conversión que tuvo San Agustín era precisamente en búsqueda con este frenesí de encontrar la verdad. Y precisamente en esta búsqueda que tenía cercano al cristianismo, él empezó en esta búsqueda, como les dije, desde el momento de su nacimiento con su madre Mónica. Y aunque nunca la quiso escuchar, como dije anteriormente, tuvo siempre un deseo desenfrenado de conocer esta doctrina cristiana. Él también fue apoyado bastante fuerte en los postulados filosóficos de Platón. Él, sin quererlo, sin saberlo, Platón fue uno de los ponentes más importantes en la vida de San Agustín, que lo ayudaron a acercarse más a esa doctrina cristiana, a acercarse a ese conocimiento de Dios. Sin embargo, ya sabiendo que la razón era en sí Dios, no encontraba cómo poder obtener plenamente esa razón para sí mismo. Entonces fue en las cartas de San Pablo en las que él vino a encontrar eso que tanto buscaba, esa plenitud de su vida que tanto le faltaba. Cuenta el santo en una de sus confesiones que un día él se encontraba en un jardín y él empezó a escuchar unas voces infantiles a tono de cántico que le decían: toma, lee, toma, lee. En ese momento él se encontraba con unas cartas del apóstol San Pablo, para ser específico se encontraba con las cartas a los romanos. Y se dio cuenta que la exhortación que estaba haciendo aquí el apóstol San Pablo, que era una exhortación que lo que estaba era invitando a los desórdenes de la carne y más bien a revestirse de Cristo, era realmente Dios que estaba hablándole al santo San Agustín por medio de San Pablo. Y después de Dios, nadie como María. Esta conversión, que por ponerle un nombre básicamente fue la fe en Cristo, la conversión de la fe en Cristo, le hizo comprender que Dios no estaba alejado de nosotros, que Dios no era un Dios muerto, que Dios era un Dios que se podía tocar, era un Dios al que se le podía rezar, era un Dios con el que se podía vivir y para el que se podía vivir. Porque muchas veces San Agustín pensaba que Dios era simplemente una entidad que no sentíamos, que ni siquiera podíamos hablarle porque no nos escuchaba. ¿Cuántas veces, hermanos misioneros, hemos estado en esa posición de San Agustín? Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, muchas veces creemos que estamos hablando solos, que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido como San Agustín y hemos perdido esa fe en Jesús? Yo creo que esta primera conversión de San Agustín, esa convencernos que debemos entregar nuestra vida completamente a Jesús, que debemos orar incansablemente por escucharlo, por sentirlo, que aunque muchas veces no lo sintamos, no lo escuchamos, Dios es un Dios que siempre obra. En su palabra dice que no hay oración que Él no escuche. Entonces yo creo que la invitación de esta conversión de San Agustín en este momento es a que nos acerquemos más a Jesús, que nos acerquemos más a su oración, más a sus escrituras, que entendamos más su doctrina, que lo amemos muchísimo más. La segunda conversión tiene que ver más bien con el tema de la humildad. Al regresar a África en el año 387, él fundó un pequeño monasterio. Y en este monasterio, con varios amigos, como dije, se dedicó a la vida de contemplación privada, a hacer estudios, a hacer escritos. Y entonces resulta que él creía que así iba a ser su vida. Sin embargo, eso solamente duró 3 años, porque a los 3 años él se convirtió en sacerdote de Hipona. Y que le cambiaron todos los planes de su vida. ¿Por qué? Porque consagrado sacerdote se le destinó que tenía que estar al servicio de los fieles. Para San Agustín esto era muy difícil, porque él toda su vida había sido una persona que no había estado a favor de los demás, era una persona que se consideraba bastante soberbia, bastante docta. Entonces el querer poner todo su conocimiento y toda su inteligencia al servicio de los demás para él era algo impresionante, era algo imposible. Sin embargo, él se dio cuenta que colocando su inteligencia, colocando su conocimiento al servicio de inclusive los más sencillos, era donde realmente se encontraba Dios.
La segunda conversión de San Agustín consistió en comprender que se llega a los demás y a Jesús por medio de la sencillez y de la humildad. La invitación de esta segunda conversión es a que pensemos en nuestra vida cuántas veces le hemos querido quitar la gloria a Dios, cuántas veces hemos querido sentirnos alabados por nuestro discurso, por nuestra predicación, cuántas veces nos hemos sentido tan grandes porque tenemos muchos estudios, muchos conocimientos, mucha posición social y hemos olvidado que realmente detrás del telón se encuentra el dador de la vida, se encuentra Jesús, aquel de donde vienen todas las bendiciones que lleguen a nuestra vida. Que esta segunda conversión de San Agustín, hermanos, sea una invitación a que seamos más humildes, a que entreguemos más nuestro corazón y a que nunca queramos quitarle la gloria a Dios. Y por último, la tercera conversión. Esta tercera conversión, bueno, la primera fue sobre la fe en Cristo, la segunda era sobre la humildad y la tercera, y no menos importante, fue una conversión de pedirle perdón a Dios. San Agustín pensaba que ya solamente con llevar una vida de bautizo, de sacramentos, de Eucaristía, era suficiente, que no necesitaba hacer más nada. Pero se dio cuenta que esto realmente no era así. Él se dio cuenta que todas las postulaciones que él tenía en su vida con respecto al Sermón de la Montaña, que es el pasaje de la Biblia que encontramos en el Evangelio de San Mateo, que es como la rectitud de vida cristiana para nosotros y cómo debemos vivir, él con el tiempo se dio cuenta que toda su predicación con respecto a este tema que hacía ya hace varios años estaba completamente errada. Se dio cuenta que la única persona que era capaz de cumplir completamente el Sermón de la Montaña era Jesús, que él era realmente la única persona perfecta en este mundo y que por ende nosotros los cristianos, tanto los apóstoles como toda la iglesia, estamos en una necesidad constante de orar y de pedirle perdón a Dios. Estamos en una necesidad de hablar con Él, de orar incansablemente hasta el momento que Dios nos quiera tomar y llevar a esa vida eterna. Por eso Él hace mucha fuerza en este tipo de conversión, diciendo que es necesario que perdonemos nuestros pecados, que hablemos con Dios, que le demos su gloria a través del Padre Nuestro. Por ejemplo, en la parte que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claramente esta conversión, hermano, es una invitación a que oremos muchísimo a Jesús. Muchas veces llegamos a pensar que porque somos unas personas, porque hago mis prácticas, porque voy a Eucaristía diaria, porque soy una persona que va al Santísimo, ya no necesito orar más. ¿Ya para qué? Estoy bastante en armonía con Dios, estoy en comunicación con Él, ya esto es suficiente. Hermano, nunca es suficiente para Dios. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. La invitación de esta tercera conversión es a que entreguemos mucho más nuestra vida a Jesús. Nunca es suficiente para Dios. A que oremos ardientemente, incansablemente en todos los momentos de nuestra vida. Invitemos a Jesús a estar presente en nosotros y a que le demos gloria a través de la confesión. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ya para terminar, yo quería traerles unas virtudes del santo, las principales, porque claramente es un santo muy docto en la iglesia, que tiene unos postulados filosóficos que han ayudado demasiado a crecer en este mundo, pero quiero resaltar cuatro virtudes principales, que son la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Y también les he querido traer unas frases del santo. La primera es, si se enfría nuestro amor, se entumece nuestra acción. Muchas veces, si se enfría ese deseo ardiente de amar a Dios, si se enfría esas ganas de seguirle, entraremos en una tibieza bastante fuerte que de pronto no haremos nada con respecto a nuestra evangelización. Entraremos en una tibieza tan profunda, tan peligrosa, que podremos siquiera olvidar que debemos evangelizar. Nuestra acción ante los ojos de Dios y ante los demás va a ser nula. ¿Por qué? Porque se enfría nuestra fe, se enfría nuestro amor hacia Dios. La segunda es cuando en el pecado te acusas a ti, alabas al que sin pecado te hizo a ti. Es lo que hablábamos ahorita de la importancia de darle la gloria a Dios por medio de la confesión.
Y por último dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que todos y cada uno de nosotros ha tenido un momento de encuentro con Jesús en algún momento de su vida, ya sea en un retiro espiritual, ya sea en una consagración, en una Eucaristía. Y nos hemos dado cuenta que desde ese momento en que le dimos nuestro sí a Jesús, nuestra vida no volvió a ser igual. Y que nos dimos cuenta que todo ese pasado que llevábamos en nuestra espalda y que posiblemente todavía tengamos, volver a esa vida pasada era una vida que no era completa, que siempre había algo que faltaba y que solamente eso que falta lo llena Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ya para terminar te quiero invitar a que cierres un momento los ojos para que terminemos este espacio así como lo empezamos. Quiero en este momento leer una oración del propio santo, se llama Tarde te amé. Es una oración que San Agustín escribió en el momento en el que él empezó a descubrir y a darse cuenta que él tenía una ceguera y una sordera impresionante, en el momento en que Dios empezó a permitirle ver y escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exaltaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y abrázame tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dios te bendiga. Como otros tantos quiero ser santo.